Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7:49 en la mañana. Vamos a enlazarnos ahora telemáticamente con Loja. Ya se encuentra el doctor Rodrigo Palacio, perdón, Rodrín, no Rodrigo, Rodrín Palacio Soto. Él es el presidente del Colegio de Notarios de Loja. Hola doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Hola Fabricio, buenos días. Un gusto saludarle y a toda la audiencia. Gracias a usted. ¿Cómo amanece la Castellana, ciudad de Loja? Hermosa, preparados para las próximas Festival de Artes Vivas, cordialmente invitados eh, todo el Ecuador a que nos visiten en esta expresión cultural. Gracias, doctor. A ver, le hemos invitado al doctor porque, digamos, cada semana hacemos este ejercicio de conocer temas jurídicos y parte de esos temas jurídicos, los temas notariales. Y claro, yo recibí en estos días algunas inquietudes de la audiencia sobre qué es el testamento, qué es el testamento cerrado y cuál es el papel de los notarios en ese sentido. ¿Qué es el testamento y por qué se le llama cerrado, doctor? Gracias Fabricio. El testamento es un acto, define el Código Civil, que es un acto más o menos solemne, dicen, que una persona dispone del todo o parte de sus bienes para que tenga efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones mientras él viva, ¿no? Más que un acto jurídico, pues es un instrumento en la que consta la forma como el testador ha dispuesto respecto de sus bienes para que estos tengan vida después de su muerte, ¿no? De esta definición que nos da el Código Civil, pues podemos decir que las características del testamento es un negocio jurídico unilateral, eh, es personalísimo, en que solo una persona puede así hacerlo, es formal y es solemne, ¿no? Y es revocable. Eh, el testamento, bueno, nuestro Código Civil pues distingue lo que es el testamento otorgado en el Ecuador y los hechos en el extranjero, ¿no? Y estos se dividen en solemnes. Los solemnes tenemos el testamento abierto y el cerrado. El testamento cerrado es un instrumento que se otorga ante el notario y ante 5 testigos, como habíamos dicho, es formal y es solemne, ¿no? Lo que al testamento cerrado es el acto en el que el testador presenta al notario y ante testigos una escritura cerrada en el que declara viva voz y de manera que el notario y los testigos así lo oyen y lo entienden, ¿no? Que esa escritura contiene su testamento. Pero digamos, es cerrado porque lo entrega en sobre cerrado y nadie sabe el contenido de ese testamento. Exactamente. Lo esencial del testamento cerrado es que solo hace sabedores a los testigos y al notario que en el sobre que presenta, ahí hay un testamento cerrado. Correcto, a ver, llega con el testamento cerrado, con los testigos y todo, y lo entrega, y solamente se abre con el fallecimiento, tras el fallecimiento de la persona, se llama testador, ¿verdad? Atestador, correcto. Se abre cuando Fabricio. fallece. Así es, así es. Y en vida puede, Esta- si entregó un testamento cerrado y, digamos, después de un tiempo decide que ya no quiere que esté cerrado, sino abierto, ¿puede hacerlo? Perfectamente. Este tipo de testamentos son revocables, ¿no? La voluntad del testador en cualquier momento puede revocar el testamento y dejarlo sin efecto y celebrar otorgar un testamento abierto. Eso es perfectamente válido. Sí hay El cómo abierto, hacer. en cambio, el abierto, en cambio, es, me imagino yo, que todos conozcan en ese momento la distribución de los bienes o lo que deja el testador, ¿verdad? Correcto. Y es con 3 testigos. Es igual de solemne, pero es con menos testigos.
¿Cuál es el procedimiento? Y hablemos del cerrado, que ese es, digamos, se mantiene en secreto. ¿Cuál es el procedimiento para la apertura de ese testamento cerrado, doctor? Perfecto. Bueno, una vez que otorgado el acto, ¿no? El testador debe disponer sobre quién ha de guardar y custodiar el testamento, ¿no? Puede suceder que él pueda conservarlo el mismo testador o puede entregarlo a otra persona y lo que generalmente ocurre es que puede dejarlo bajo la custodia del notario. El procedimiento viene dado a partir de la ley reformatoria, la ley notarial, que se publicó en el registro oficial 406, el 28 de noviembre del 2006, en el que se agregó un numeral al artículo 18, en la que primero tiene que el testamento encontrarse en poder de la notaría. Porque si lo tiene el testador mismo, no hay cómo aperturarlo, ¿no? ¿Quién hace la petición? La ley ha dispuesto que cualquier persona que tenga o crea interés en la sucesión de una persona, en la petición, el interesado debe acompañar el certificado de función del testador, debe solicitar al notario que señale día y hora para la diligencia. Además, el interesado deberá indicar adicionalmente el nombre y dirección de otros herederos o interesados que conozca y que se disponga de una publicación en un medio de prensa escrito, ¿no? Puede ser Eso es el local. obligatorio, hay que publicar en la prensa. Exactamente. Pero Sí, por ejemplo, en el caso de Quito ya no tenemos periódicos impresos. ¿Ahí qué hacemos? Si no, bueno, digamos, si es una ciudad donde no hay un periódico impreso o puede ser un periódico de circulación nacional. exactamente. Puede ser local o puede ser Ya, nacional. correcto, Sí. correcto. Prosiga, Eso doctor. dispone la ley. Asimismo, hay que notificar a los testigos instrumentales que intervinieron en el testamento. Ellos reconocerán su firma, ¿no? Luego se redacta el extracto de exhibición, eh, apertura y lectura del testamento, en que se determina la fecha en que va a ser aperturado el testamento cerrado. Oye, doctor, ¿qué escenarios podrían ocurrir una vez que se abre el testamento que estaba cerrado? Perfecto. Puede suceder que ya los testigos han comparecido a la diligencia y que no haya oposición. El notario y los testigos hacen constar en el acta de que las cerraduras, los sellos, las lacras o marcas que pusieron en el testamento, estos no han sufrido ninguna alteración. Y así es que debe declararse, ¿no? Reconoce el testamento, reconocen las firmas, el de la cubierta y el sobre que contiene el testamento cerrado. Ese sería un escenario, que no haya ninguna oposición, pero puede ser que haya oposición, ¿no? En este escenario, el notario oirá la exposición y en este evento elaborará una acta con los fundamentos de la oposición y protocolizará todo lo actuado, ¿no? ¿Qué significa la oposición? ¿Que hay personas que pueden oponerse a la voluntad del testador? No. La oposición más bien viene en el sentido en que el testigo diga, esa no es mi firma, Ah, correcto, correcto. o que diga, ese no fue el sobre que entregó el testador y pues nosotros estuvimos ahí y ese no fue el sobre. Eso puede suceder, entonces hay oposición. O pueden tranquilamente decir, oiga, si el testador en esa fecha no estuvo aquí, estuvo en Europa, yo conozco.
y en ese sentido puede oponerse. Oiga, doctor, tengo un par de preguntas de nuestra audiencia. Acá nos dice Osvaldo Bravo, que escribe desde Esmeraldas. Pregunta, la persona que hace el testamento al dejar sus bienes según testamento, los herederos directos, sus hijos, si son dejados fuera del testamento, ¿pueden apelar ese testamento? Digamos, el testamento cerrado, ellos no se enteraron, en el momento que se abre el testamento se enteran que han sido dejados fuera del testamento. ¿Pueden apelar el contenido del testamento o no hay forma? Pueden pedir al juez que se reforme ese testamento, ¿Y porque puede los hijos hacerlo? tienen derecho a las legitimarias, que es el Ah, ya. 50%. O sea, sí pueden hacerlo entonces. Sí, pueden pedir al juez que se reforme el testamento. No puede declararse nulo, pero Ya. sí pueden pedirle al juez que se reforme por cuanto han sido dejados fuera de él, ¿no? Interesante, yo no sabía eso. Oiga, y acá Winnie Flores, que me escribe también desde el Carchi, me dice, ¿en el tipo de testamentos abiertos es necesario acudir a un juez o basta con ir a un notario, doctor? Sí, sí, sí. La ley le permite a ese tipo de testamento, el abierto, eh, otorgarse ante un juez o ante un notario. Más no el testamento cerrado, que es facultad que tienen que otorgarse ante el notario, no Oi- ante el juez. Oiga, doctor, ¿qué pasa si el día que se abre el testamento cerrado no acuden los testigos, aquellos que estuvieron en el momento que el testador entregó el testamento cerrado? ¿Qué pasa ahí? Bueno, sí puede pasar que en el caso de los testigos que a veces por alguna razón están imposibilitados o fallecieron o no pudieron acudir a dicha diligencia, en ese caso el notario, la ley le faculta que abone las firmas de los testigos faltantes con una confrontación, ¿no? Entre lo que aparece en la carátula del testamento con los que con los que constan en la copia de la misma que debe reposar en los protocolos de la notaría, ¿no? Acá tengo otra pregunta. Caro Zurita dice, por ejemplo, pregunta, ¿yo puedo hacer un testamento cerrado ahora que tengo 45 años y si me muero en 20 años, esos 20 años más se mantiene cerrado? ¿Es así? Así es, así es, así es. Si ese testamento se mantiene cerrado, si no lo revocan, ese testamento está legalmente otorgado y tiene vida jurídica después del fallecimiento del testador. Acá Osvaldo me ratifica que fue la persona que preguntaba sobre la apelación que pueden presentar los hijos si es que quedaron fuera del testamento cerrado. Al apelar al juez, ¿cuál podría ser el resultado de esa apelación? Me pregunta, doctor. Que el juez efectivamente diga que como lo dejaron fuera del testamento a este heredero, él puede reformar el testamento e incluirle en la parte de las legítimas que les corresponde. Correcto, doctor. Acá también Nahuel me dice, hay unos porcentajes de ley que se debe cumplir. ¿Es así, doctor? Así es. El testamento cerrado pues tiene que hacerse conforme a ley. El 50% de, del patrimonio personal del testador es obligatorio dejárselos a los hijos. El 25% que es de mejoras se lo puede dejar siempre a descendientes en línea recta, es decir, un hijo, un nieto y así sucesivamente, pero siempre va a favor de los descendientes. Y el otro 25% que es el de libre disposición. Este es la parte que el testador puede asignar inclusive a un extraño o también puede beneficiar a cualquier legitimario. Y lo último, doctor, me escribe Araceli Córdoba, que está en sintonía, y dice, si se deshereda a alguien, ¿eso debe constar en el testamento o basta decirlo verbalmente? A ver, eh, para desheredar a alguien deben haber causales y necesariamente tienen que
cumplirse estas causales para poder desheredar. O sea, le voy a poner un ejemplo medio hollywoodesco, ¿no? Que venga un padre y le diga a la hija, te desheredo porque te casaste con ese que no quería que te cases. No procede eso. No. O sea, esa no es causal para desheredar a una persona. No. Las causales están establecidas en la ley y deben cumplirse. No solamente eso, sino deben ser probadas, comprobadas. Oiga, y lo último, ahora sí, lo último, doctor, porque se me termina el tiempo. Mi colega Iván Morales me escribe y dice, si el testador quiere dejar sus bienes a personas fuera de su círculo familiar, siendo esta potestad exclusiva del testador, ¿puede hacerlo? Si es que no tiene legitimarios, sí, él puede disponer de sus bienes como bien tenga. La obligación es para los legitimarios. Y también, bueno, hay una parte de la porción conyugal, pero eso aplica para el cónyuge que no tiene lo necesario y se aplica en la sucesión intestada. Correcto, doctor. Créame que nos ha absuelto algunas dudas que teníamos, tanto quienes habla cuanto la audiencia que ha estado participativa conociendo estos detalles del testamento. Doctor Palacios, un abrazo a la distancia. Gracias por el tiempo. Un gusto saludarle, un buen día y un saludo a toda la audiencia. Gracias al doctor Rodrín Palacios Soto, presidente del Colegio de Notarios de Loja. Vea usted cómo nos venimos a enterar de cómo funciona el testamento. Así que eso que a veces se ve en las novelas, no, te desheredo si te casas con fulano de tal que me cae mal, eso no aplica en el caso del testamento, por si acaso. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.